En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Ya sabéis que cada semana tenemos un ratito de radio, Moisés y yo con vosotros, y siempre con un invitado o una invitada que nos trae un tema monográfico. Esta semana Moisés nos va a presentar quién es nuestro invitado en este caso y el tema monográfico de hoy. Pero antes, como no nos olvidamos de hacer ninguna semana, nos gustaría recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es, pero también a través de Twitter @asdebolsillo y por supuesto a través del hilo de comentarios de iVoox y de todas las plataformas en las que tenéis disponible el programa, que ya sabéis que está tanto en Spotify como en iVoox como en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca, que al final es nuestra casa y donde hacemos este programa. No quiero quitaros tiempo porque luego siempre nos pisan las señales horarias cuando tratamos un tema de historia semanal. Por lo tanto, Moisés, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy por el programa? ¿Qué nos traes de Historias de Bolsillo? Buenas tardes, Dani, buenas tardes a todos. Sí, como comentabas, hoy vamos a tocar un tema interesante, como siempre. Yo creo que traemos o intentamos traer personas que nos puedan aportar una visión fresca, una visión interesante de determinadas cuestiones. Hoy vamos a retomar, en cierto modo, un tema que ya tuvimos incluso al mismo invitado, a Raúl Moreno Almendral. Lo tuvimos hace, pues no sé si fue hace un año, año y medio. Tuvimos a Raúl por esta radio, por este programa. Y vamos a retomar la cuestión del nacionalismo, pero lo vamos a retomar, digamos, con mayor profundidad. Como nuestros oyentes saben, hemos aumentado el tiempo del programa y por lo tanto podemos profundizar más en los temas, y afortunadamente eso nos va a permitir pues trazar un poco la investigación de Raúl de forma más expansiva, que la otra vez fue un poco apresurado y atropellado porque la verdad que los programas de media hora no daban para mucho. Presento al invitado primero, antes que nada, Raúl Moreno Almendral, que es profesor de la Universidad de Salamanca y además es miembro del Instituto de Iberoamérica de dicha universidad, que obtuvo el Premio Nacional de Fin de Carrera con el primer premio y además el Premio Extraordinario de Doctorado. Su línea de investigación, como vamos a ver a continuación, son la historia de los procesos de la construcción nacional, tanto en Europa como en América. Y el motivo principal por el que viene aquí, aparte de porque es amigo de la casa, es la reciente publicación de una obra que afortunadamente he tenido la oportunidad de leer, no en profundidad, porque el tiempo que tenemos ahora mismo es bastante limitado, pero sí con bastante detenimiento, que se titula Relatos de vida, conceptos de nación, Reino Unido, Francia, España y Portugal, 1780-1840, publicado hace, pues yo creo que un mes aproximadamente, no estoy seguro, por la editorial Publicaciones de la Universidad de Valencia. Una publicación que yo no puedo dejar de recomendar porque lo que he leído sirve completamente para comprender en qué situación está en la actualidad los estudios de la historiografía de la cuestión nacional, cuáles son los conceptos fundamentales que tenemos que tratar, y además tiene un estudio de casos, de 4 casos. Hablaremos ahora, cuando empiece la entrevista, de todo el trabajo que ha tenido que hacer Raúl para este trabajo, para esta tesis, porque al final es el resultado de una tesis doctoral, pero yo creo que es un trabajo de admirar porque incluye fuentes en 4 idiomas, es decir, eso ya, o más incluso, ¿no? Porque toca el catalán, si no me equivoco, y al final es un tema apasionante, yo creo, para nuestros oyentes. Sin quitarle más tiempo, Raúl, ante todo, muchísimas gracias por venir al programa y muy buenas tardes. Buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, Dani. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Yo estoy encantado de estar con vosotros aquí de nuevo. Antes de empezar a hablar del libro en general, siempre a nuestros invitados les pedimos pues que ayuden a los oyentes a entrar en el tema, ¿no? Y siempre intentamos pedir una especie de, pues,
3, 4 obras, pueden ser pueden ser narrativas, no necesariamente historiográficas, que puedan servir para introducirse en el tema del nacionalismo que vamos a hablar hoy. Evidentemente, por supuesto, la obra que traemos, pues yo ya la recomiendo, no hace falta que lo diga Raúl, pero yo ya la recomiendo encarecidamente. Bueno, respecto a obras historiográficas, yo quiero recordar que la última vez que estuvimos hablando, discutimos este asunto y también estuvimos dando algunos títulos. Yo, creo que este es un poco el sentido del público, una introducción el asunto del nacionalismo en lengua castellana, yo no dejaría de recomendar un libro de José Álvarez Junco llamado Dioses útiles, del año 2016. Y luego hay otro libro que está traducido de uno de los autores más importantes y más destacados dentro de la teoría del nacionalismo, que es Anthony Smith, S-M-I-T-H, que tiene varios libros en extensiones diferentes. Hay uno de ellos que se llama Nacionalismo, traducido así, Nacionalismo, que también pues puede ser muy, muy útil para los oyentes. Y en último término, tampoco me resisto a recomendar algún libro en lengua inglesa un poco más complejo, porque evidentemente este es un tema tan complejo en sí mismo, ya lo vamos a hablar, imagino, y también tan transversal, que ha atraído a gente de diversas disciplinas y también a autores de muchos lugares. O sea, el nacionalismo no es un tema relevante solo en España, ni solo en la historiografía española. Pues voy a recomendar también otro libro que en este caso ya no es tanto de introducción, pero puede, en mi opinión, es uno de los mejores libros que hay sobre este asunto y en gran parte, bueno, pues inspiró muchas de las cosas que hay en la tesis doctoral que dio lugar al libro. Es un libro publicado por un historiador holandés que se llama Joep Leersen, escrito L-E-E-R-S-S-E-N, o sea, doblando la E y doblando la S, que en inglés se llama National Thought in Europe, el pensamiento nacional en Europa. Y es un libro de historia también, muy fino, muy complejo y también enormemente interesante, que a aquellos que, bueno, pues se quieran aproximar con un nivel un poco mayor de complejidad a este asunto, pueden consultar. Pero los dos anteriores también son libros excelentes para una primera aproximación a este tema. A partir de ahí, por supuesto, todos estos tres libros son libros generales sobre historia del nacionalismo, libros sobre historia del nacionalismo en España, historia del nacionalismo en Francia, historia del nacionalismo no, podríamos decir 3 libros cada uno, ¿no? El propio Álvarez Junco tiene un libro clásico que es Mater Dolorosa, que yo creo que todos los contemporaneístas conocen, pero bueno, yo creo que estos 3 cubren el sentido de lo que tú me preguntas, Moisés. Precisamente comenzabas hablando al mostrarnos algunas de las primeras aproximaciones bibliográficas que podrían realizarse. Hablabas de la investigación doctoral que está al final en el núcleo de este libro. ¿Cuál es la motivación que te llevó a realizar esta investigación? Bueno, yo creo que este asunto que tú sacas, Dani, es una de las cosas fundamentales y muchas veces no dichas, de los intereses de los historiadores, ¿no? Los historiadores, y yo creo que todo el mundo que trabaja en la universidad y en la investigación, pues al final acaba investigando cosas que de alguna manera le atraen, ¿no? O por lo menos le interesan, ¿no? De hecho, esto es uno de los consejos que siempre se dan respecto a los inicios de una investigación, ¿no? Escoge un tema que te interese. Y esto es el primero de las razones, ¿no? Aquí creo que no soy nada original. El asunto del nacionalismo, pues siempre desde que era estudiante, pues me interesó, me pareció una cuestión muy variada, que tocaba muchos palos, que era relevante en la historia del mundo contemporáneo en muchos momentos, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX.
aunque yo soy más del siglo XIX, como puede deducirse de los contenidos del libro, pero igualmente el siglo XX estaba muy afectado por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esa especie de convencimiento de que el asunto es relevante, de que tanto en el pasado, el pasado que estamos intentando entender, como en el presente, bueno, pues eso es una motivación fundamental, ¿no? Pero ciertamente es una motivación genérica, ¿no? Digamos que se quedaría corta respecto al conjunto de elementos que le llevan uno a acabar acotando un tema de investigación, ¿no? Hay otros asuntos. Y esos otros dos asuntos, por decirlo de una manera sintética, pues son, primero, una cierta insatisfacción, que yo creo que también es algo bastante común, ¿no? Cuando estamos investigando, primero nos atrae un tema, empezamos a leer sobre ese tema, empezamos a informarnos y, bueno, pues hay cosas con las que leemos y nos cuadran y nos convencen, y otras cosas que no nos convencen tanto o que no nos cuadran en las cosas que leemos, ¿no?, sobre ese tema. Y ciertamente, pues cuando yo me iba aproximando al asunto, pues empezaba a desarrollar algo que comparto también con muchos colegas en el campo, que es una cierta insatisfacción por algunas ideas asentadas, ¿no?, que hay en la explicación sobre algunos asuntos de este tema, específicamente sobre los orígenes de las naciones. Este será de hecho, creo recordar, es así, mi tesina de licenciatura se titulaba así, era sobre los orígenes de las naciones. Entonces, esas explicaciones que se daban sobre las primeras identidades nacionales y de los primeros fenómenos nacionales en general, bueno, pues no me cuadraban totalmente con, pues, el argumento que se desarrollaba en el sentido dominante de este argumento, que es, como sabéis muy bien, pues es la idea de que no hay fenómenos nacionales antes del siglo XIX o finales del siglo XVIII, y que este asunto es el resultado del auge del liberalismo y, en concreto, del auge o la creación de los estados-nación contra las monarquías de antiguo régimen y la aparición del principio de soberanía nacional, ¿no? Entonces, este relato sobre los orígenes de las naciones, bueno, pues que ha dado lugar a una inmensa discusión historiográfica. Si los oyentes van a José Álvarez Junco o van a Anthony Smith, van a encontrar una explicación sobre estas posiciones, este problema. En el caso de Álvarez Junco, su posición es favorable a esta idea hegemónica. En el caso de Anthony Smith, es uno de los críticos de esta idea hegemónica, pero en los dos casos encontrarán una buena introducción a esto, ¿no? Entonces, yo estaba insatisfecho por esta cuestión porque a mí no me cuadraba algunos de los elementos del argumento dominante sobre lo que pasó en el siglo XVIII y en el siglo XIX respecto a los orígenes de los fenómenos nacionales. Y la última de las motivaciones, que también da perfiles un poco al libro y que no es ya tan común, estas dos cuestiones yo creo que más o menos todos las hemos vivido, ¿no?, en nuestras investigaciones. Hemos leído sobre el asunto y cuando algo no nos ha cuadrado, pues hemos ido explorando esa parte, ¿no?, intentando ver si podemos decir algo nuevo o validar nuestra hipótesis o desarrollar una alternativa. El tercero de los elementos es un cierto, no sé si decir cansancio vital, respecto a esta tendencia dentro de la historiografía española que da la sensación de que el cerebro del historiador español es incapaz de entender otras cosas que no sean historia de España. ¿No? ¿No? Que las neuronas es imposible, ¿no? No se puede. Un historiador español estudiando historia de Francia, o especialista en Francia, especialista en Alemania, o especialista en China, ¿pero qué es esto, no? No, pues tú estudias cosas de historia de España, que es lo que toca, ¿no? Cosa que pues a mí me resultaba un tanto, descorazonador, por decir una palabra aceptable, ¿no? Y me parecía también, bueno, pues poco estimulante. Yo creo que en el caso de la Universidad Española lo tenemos por los americanistas. Creo que la formación de un historiador pues tiene que incluir también cosas que no se correspondan con lo que tiene más al lado, ¿no?, o más cercano. Y en ese sentido,
yo también tenía pues un interés, ¿no?, en no limitarme a hacer una investigación sobre historia de España, sino que sin investigar en pie de igualdad, no para obtener datos que fueran relevantes para el asunto español, sino en pie de igualdad, otras sociedades y otros casos. Y eso es el sentido del subtítulo, ¿no? Como ha dicho Moisés, el subtítulo del libro es Reino Unido, Francia, España y Portugal. Y esos son los 4 casos que se estudian. Se estudia el caso español, evidentemente, pero también se estudian otros 3 casos que también son muy relevantes para el asunto que se está estudiando, investigando, y que, bueno, pues suponen sociedades no completamente diferentes, pero sociedades diferentes a esta española. Precisamente sobre esa cuestión es hacia la que sería interesante dirigirse ahora, porque cuando hablas de comparar los diferentes países, evidentemente habrás tenido que acercarte no solamente físicamente a ellos y a sus archivos, sino a sus fuentes, que precisamente es lo que uno va a buscar en esos archivos. ¿Cómo ha funcionado este trabajo, Raúl? ¿Qué tipo de fuentes son las que has utilizado y dónde las has encontrado? Especialmente en comparativa, haciendo una comparación entre lo que ves en la península ibérica, en el caso español y en los otros países. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente esa noble pasión, ¿no?, de la cuestión comparada, pues cuando uno se pone a hacerlo, pues empieza a ver la razón por la que tan poca gente lo hace, ¿no? Y una de estas razones es precisamente que es muchísimo más complicado. Primero porque tienes que conocer ya no solo un campo historiográfico, sino 4 campos historiográficos en este caso. Ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Hay libros generales sobre nacionalismo, pero luego hay estudios de casos específicos. Entonces, claro, bueno, pues para estudiar este proceso que hemos definido, a estudiarlo en Francia, pues hay que conocer la historiografía sobre el caso francés, y luego también, por supuesto, hay que conocer los idiomas. La tesis contiene, pues eso, fuentes en 5 idiomas, porque también utilizo fuentes en catalán, y también, bueno, pues conseguir esas fuentes, ¿no? Las fuentes están, la estructura de las fuentes están más o menos iguales en número de fuentes, y esto también ha sido una complicación porque hay algunos casos que tienen más fuentes que otros. La fuente esencial del libro es un tipo específico de documento que está relacionado con la perspectiva teórica del libro, que es un relato de vida. Por eso el título del libro empieza Relatos de vida. El relato de vida es un concepto bastante amplio que yo lo asocio a 3 tipos de fuentes autobiográficas, que son los diarios, las autobiografías y los libros de viaje. En estos 3 casos, bueno, pues se trata de sujetos escribiendo, generando un discurso sobre sus vidas, y en ese discurso sobre sus vidas nos están contando sus vidas, y yo, bueno, pues estudio las identidades nacionales de estos sujetos en su discurso autobiográfico. ¿De dónde han salido? Bueno, pues salen de archivos y bibliotecas, pues de estos 4 sitios, ¿no? Entonces hemos tenido, hay una inmensa cantidad de fuentes, tanto manuscritas como editadas, que se han consultado, pero bueno, por decir algunos de los sitios más importantes, ¿no? La Biblioteca Nacional de Portugal, para el caso portugués, la British Library, los National Archives de Kew, los que están en Kew del Reino Unido, los Archives Nationaux de France, los que están en Pierrefitte-sur-Seine, porque sabéis que están divididos, hay una parte de la documentación está en el centro de París y otra está al norte, la mayor parte está al norte, y por supuesto la Biblioteca Nacional de España, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un auténtico trabajo de chinos, porque no he podido, evidentemente por la característica de las fuentes, un solo archivo no vale, ¿no? Y yo creo que también y un solo depósito documental tampoco, evidentemente, una serie documental tampoco. Esta es una investigación, creo yo, como muchas otras, también bastante interesantes dentro de la historiografía contemporaneista, que se compone su propio corpus de fuentes, ¿no? Y que de esa manera pues te obliga a ir por muchos sitios
y en este caso, teniendo en cuenta que eran 4 casos, pues claro, te obliga a que ese recorrido que hacemos los historiadores por los archivos y las bibliotecas, pues incluye 4 países diferentes, ¿no? Pero bueno, esto es uno de los costes de hacer una investigación comparada, que tienes que ir a las fuentes, evidentemente, ¿no? Una comparación con fuentes primarias. Y eso implica, evidentemente, pues viajar, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo negativo para los historiadores. Desde luego que no es desagradable, precisamente. Pero un poco de la mano del tipo de fuentes que has utilizado va evidentemente la pregunta de por qué estas fuentes. ¿Qué criterio has seguido para elegir determinadas fuentes o personalidades, ahora que hablabas de ese tema como uno de los fundamentales del libro? Bueno, pues en este asunto hay pues una serie de opciones metodológicas, ¿no? que uno tiene que escoger en función, pues, del tiempo, de los recursos que tiene y también del enfoque y del tema que está estudiando. Esto es algo, ¿no?, básico de cualquier investigación. El punto de partida es un punto teórico que tiene que ver con la evolución de la teoría del nacionalismo y de los estudios sobre nacionalismo. Hoy en día, como puede ver el lector del libro que vaya al primer capítulo, como bien dice Moisés, el primer capítulo es un capítulo de teoría y de historiografía, puede ver que en el campo de la historia del nacionalismo hemos hecho un desplazamiento desde una idea ontológica de la nación, es decir, que las naciones como cosas que existen, esto es así, y existe en el mundo, y las naciones son cosas que tienen capacidad de acción, ¿no? Que España quiere esto, los españoles hacen tal cosa, hacen muchas cosas. Bueno, pues eso sería una idea ontológica hacia una idea fenomenológica de la nación. Es decir, que la nación es el resultado de las prácticas de los individuos, ¿no? De los individuos que están nacionalizados, evidentemente, que creen en la existencia de esa nación. Bueno, entonces, esta especie de giro hacia el individuo se une con algo que es común, que esto la historiografía del nacionalismo no lo ha inventado, que es el giro cognitivo, ¿no? O el giro discursivo, de que empezamos a entender que nuestras identidades y muchos fenómenos sociales pues tienen que ver con discursos y narrativas que nos contamos a nosotros mismos y a los demás para dar sentido a eso, ¿no? No quiere decir que no haya realidad fuera del discurso, no, quiere decir que nuestra realidad cobra sentido a través de los discursos y a través de las narrativas, ¿no? Evidentemente existe realidad fuera de los discursos, pero nosotros accedemos a ella a través de ellos, ¿no? Entonces, la idea fundamental de este giro hacia el individuo y este giro hacia la narrativa, pues me llevó, ¿no?, a decidir usar este tipo de fuente, ¿no? Porque este tipo de fuente, estos relatos de vida, son precisamente eso. Por un lado, son narrativas, discursos sobre el yo, en los cuales pues la identidad de las identidades, entre ellas la identidad nacional de los individuos, pues digamos que tiene una especie de promontorio bastante interesante, ¿no?, para acercarse a ellas, porque no estamos hablando de una constitución, no estamos hablando, ¿no?, de la historia de España de Modesto Lafuente, estamos hablando de cosas de alta cultura, ¿no? Estamos hablando, en algunos casos, pues de diarios que un campesino de Valencia escribe para sus hijos, los diarios de Cuenta y Razón, o unas memorias de un soldado napoleónico, ¿no? Entonces esos son discursos del yo que están muy cercanos a un relato sobre la propia vida que estas personas quieren dar, ¿no? Entonces, por un lado, este tipo de fuentes, digamos que sintoniza, en mi opinión, muy bien con este giro narrativo, y por otro sintoniza muy bien con el giro fenomenológico, con la vuelta al individuo, porque estamos hablando de individuos de carne y hueso que nos están contando sus vicisitudes vitales. Otra cosa es que eso se corresponda con lo que vivieron o no vivieron, pero el discurso autobiográfico está ahí, y la cosa es que ellos mismos se cuentan y cuentan a los demás eso sobre sus vidas, ¿no? Entonces, esa adaptación, esa particularización de la vida del individuo, a mí me resultaba muy interesante y muy útil para, en eso que es tan particular, tan concreto, que en algunos casos os aseguro que
roza, vamos, no voy a decir el aburrimiento, pero no sé, yo he leído diarios de campesinos del norte de Inglaterra hablando del precio de las fanegas y de si llueve o no llueve, ¿eh? Claro, porque esas eran cosas que eso es lo que les importaba a ellos en su vida, ¿no? Pero de vez en cuando, en algún momento, sueltan alguna cosa sobre sus identidades nacionales, en un contexto que no tiene nada que ver con lo que podríamos decir un debate parlamentario o un libro o un ensayo, ¿no?, sobre el ser de España. Entonces, esas características específicas de las fuentes, unidas con esos cambios teóricos, me parecían particularmente interesantes y útiles para aproximarse a un problema más general, que es esto que ya hemos definido de la transición, ¿no?, de las supuestas naciones premodernas a las modernas, o, por decirlo de alguna manera, también los orígenes de los fenómenos nacionales, ¿no? Entonces, el sentido de buscar estas fuentes está guiado, muy guiado por cuestiones teóricas. Luego, evidentemente, hay problemas metodológicos, ¿no?, porque hay muchas fuentes que son miles de páginas, manuscritas en algunos casos, y, por ejemplo, pues estoy pensando en un Faustino Casamayor, que es un alguacil de la Audiencia de Zaragoza, que tiene décadas, ¿no? El hombre tuvo un diario, estuvo escribiendo un diario durante décadas, o el diario de Joseph Farrington, o el diario de la duquesa de Abrantes, una aristócrata francesa. Bueno, pues esos son larguísimos y son diarios o autobiografías en muchos casos publicados y editados, es decir, que esta gente escribía su relato de vida para que otros le leyeran, les leyeran a ellos, leyeran el relato y se hicieran una idea sobre ellos mismos, ¿no? Y en algunos casos pues con claras intencionalidades. Y hay otros casos en mi corpus de fuentes que son diarios que no tenían ningún sentido, porque eran diarios familiares, diarios privados, que no se escribieron desde luego para ser publicados, y son diarios pues de gente muy humilde, en algunos casos que están rozando la alfabetización, pues campesinos del norte de Francia, campesinos de Inglaterra, pequeños burgueses, en algunos casos clérigos, ¿no? Ahí tengo algunos diarios de monjas españolas. Bueno, pues claro, digamos que eso es un reto metodológico, ¿no? En el libro, por supuesto, hay una reflexión y hay una estrategia para intentar gestionar esos problemas, pero respecto a la pregunta que tú me hacías, Daniel, bueno, pues creo que precisamente esos relatos de vida son una manera muy, muy interesante y creo también fructífera, ¿no?, en los resultados del libro, para aproximarse a esa problemática desde el giro del individuo y el giro narrativo, ¿no?, de entender la nación como una construcción social basada en un conjunto de narrativas sobre el mundo y sobre los grupos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también, pues bueno, pues está sintonizado con esta idea que todos, yo creo que en todos en algún momento lo tenemos, todos aquí somos investigadores, ¿no?, y estamos trabajando sobre temas de historiografía y de historia, pues tus metodologías y tus preguntas tienen que ir orientadas por cuestiones teóricas y por desarrollos previos de historiografía, por problemáticas que tú veas. Entonces, a mí siempre me ha fascinado el nacionalismo por esa curiosa combinación entre lo colectivo y lo individual, y creo que la intersección entre lo colectivo e individual se daba muy bien en esos relatos de vida. Bueno, Raúl, creo recordar que desde que nos conocemos en el máster, uno de los aspectos más importantes, que además trabajamos juntos en la asignatura de historiografía, si no me equivoco, en metodología, el tema de la historia de los conceptos y demás, creo que es uno de los pilares fundamentales, evidentemente, de esta obra. En este libro se ve, el primer capítulo es eminentemente, pues analizas la historiografía, analizas los conceptos, un poco lo que ya nos está anticipando, ¿no?, con esta respuesta que nos has dado. Y antes de entrar en conceptos clave, ¿no?, que yo creo que son tres, que es el de identidad, experiencia y memoria, te voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco absurda por el momento de la entrevista que nos encontramos y porque ya creo que incluso estoy casi seguro que te la hice en su momento, pero para el que no tenga mucha idea de a qué nos referimos con nacionalismo o nación,
cuando estamos hablando de nacionalismo, en la época en la que tú estás trabajando, ¿a qué nos referimos? Porque claro, ya nos estás indicando pues la existencia, es decir, el nacionalismo va mucho más allá del Parlamento y de una Constitución, eso es una realidad, yo creo que tangible, y tú en tu obra lo demuestras claramente. ¿A qué llamamos nacionalismo o nación? Bueno, no tiene, por supuesto, es una pregunta con mucho sentido, ¿no? Porque aquí está el meollo de las razones por las que el asunto es tan complejo. El libro se llama, el título del libro es Relatos de vida, conceptos de nación. Y lo de poner conceptos no es casual, ¿no? Primero porque realmente es una historia conceptual, ¿no? Porque yo lo que estudio es las estructuras conceptuales que tenían esas personas en esos relatos, porque los conceptos de nación me resultan el instrumento por el que yo soy capaz de acceder a las diferencias y similitudes entre estos individuos, ¿no? Entonces, esto es una dimensión, esto que llamamos dimensión de práctica. Es decir, que a mí lo que me interesa es ver qué es lo que pensaban estos seres de carne y hueso de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX sobre su nación. ¿Qué es lo que pensaban sobre su nación? ¿Cómo definían una nación? ¿Cómo definían el nacionalismo? Que ya te adelanto que no es una palabra común en ese momento, pero la palabra nación sí, la palabra patria sí, la palabra país sí. Entonces yo uso esos conceptos y los estudio en el contexto de los relatos de vida de esta gente, ¿no? Entonces, digamos que el libro viene a ser un gran estudio sobre la dimensión de práctica de estos conceptos. O sea, la gente de ese momento, qué era lo que entendía por nación y sus conceptos asociados. Y en la práctica, ¿no? O sea, lo interesante de los relatos de vida es que son relatos de una práctica específica que, digamos, que te dan los dos elementos, ¿no? Te dan la definición teórica, pero te daban también la aplicación de cómo esas ideas de nación se aplicaban en cosas concretas, en experiencias, en vicisitudes, en cuestiones propias, ¿no? Entonces, eso es la dimensión de práctica. Luego está la dimensión de análisis, ¿no? De análisis, que es lo que tú como historiador o como analista entiendes por esto. Y hay una tensión continua entre las dimensiones de práctica y las dimensiones de análisis. En todos los que estudiamos cosas que tienen que ver con la identidad, que puede ser nacional, pero puede ser también de género, puede ser también de clase, puede ser muchas cosas. Todos los que estudiamos cuestiones que tienen que ver con eso, estamos siempre peleándonos por las tensiones entre estas dos dimensiones, por no imponer a nuestros sujetos del pasado lo que nosotros pensamos o definimos para nuestras categorías de análisis y, por otro lado, tener una independencia respecto a estos sujetos del pasado, ¿no? Entonces, lo que yo te voy a contar ahora tiene que ver con eso, con cómo yo gestiono esta tensión, ¿no? El libro se basa en generar un análisis de esas categorías de práctica de manera pegada o de manera relacionada con lo que los sujetos de ese momento pensaban. Pero respecto digamos, lo que podríamos entender nosotros como instrumento analítico, ¿no? Bueno, pues está claro que las naciones son comunidades, ¿no? Son grupos de personas, ¿no? Pero hay grupos de personas muy diferentes, ¿no? Un equipo de fútbol también puede ser un grupo de personas, ¿no? Entonces, lo primero y lo más fundamental es que las naciones son fenómenos sociales, vale, muy bien, como comunidades. Pero ¿cómo acotamos esto mejor? Bueno, pues la idea más mejor, en mi opinión, es entender que las naciones son comunidades basadas en creencias, en percepciones subjetivas, en solapamientos de percepciones subjetivas sobre el compartir unos lazos. O sea, no se trata de que los compartan o no los compartan. Lo importante es que piensen que los comparten, y que esa percepción de compartir una serie de lazos, una serie de vínculos, una serie de rasgos comunes, eso es lo que conforma el vínculo social en la práctica. Luego, evidentemente, esos lazos varían muchísimo, porque lo que cambia muchísimo son los contenidos, esas fórmulas de agrupación. Porque a lo mejor si nos preguntamos que, por ejemplo, pues no sé, por no poner el asunto español y estar continuamente hablando de España, pero si tú vas a Francia
y le preguntas a la gente si son franceses, pues probablemente te dirán lo de que sí, que son franceses. Pero bueno, ¿y qué significa ser francés? ¿Cuáles son los rasgos comunes que comparten los franceses y qué hacen a los franceses franceses en lugar de ser españoles o de ser alemanes? Ah, amigo, ahí ya está el problema. Pero lo fascinante del asunto es que nunca es necesario aclarar completamente cuáles son esos rasgos. Y esa es la razón por la que las naciones se mantienen unidas, basadas en el equívoco de que todos sus miembros comparten toda una serie de rasgos, lo cual es mentira, porque cualquier persona que esté digamos, atenta a los medios de comunicación, no hace falta que haya estudiado el tema, entiende que lo que un partido político como Podemos define a España, o la definición que tiene Podemos de España, pues no es la misma que la que tiene Vox, claramente, ¿no? Y los dos hablan de España, y los dos dicen nuestro país, el país, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es esa sensación de compartir unos rasgos. Pero nuevamente, esto también pasa con el género, también pasa con la clase social. Entonces, la última vuelta de tuerca que yo propondría o ofrecería, ¿no?, a los que nos están oyendo, pues es que dentro de esos rasgos, que pueden ser muchísimos, puede ser lengua, puede ser raza, puede ser derechos políticos, puede ser asociación a un Estado-nación, dentro de esos grupos de rasgos hay dos que son bastante frecuentes y no suelen aparecer tanto en otros grupos, ¿no?, en otras comunidades. Uno de ellos es la idea de un pasado compartido. Otra cosa es si esto fue así o no, pero nuevamente estamos hablando de las creencias, de que hay un pasado compartido entre todos esos miembros de la nación. Luego se ponen a discutir sobre ese pasado, porque evidentemente como es una ficción, ¿no? Pero la idea de que hay como una continuidad temporal en el grupo, eso existe. Y la segunda idea es la territorialización. Esto, por ejemplo, el género no lo tiene. No hay realmente una territorialización de la identidad de género, es decir, que todo el mundo que vive en un sitio sean mujeres, todo el mundo sean hombres, ¿no? La territorialización sí es un rasgo de las identidades nacionales o de las identidades relacionadas con la identidad nacional, como por ejemplo la regional o la local, ¿no?, lo del territorio, ¿vale? Entonces estas dos cosas, el pasado compartido, el territorio, más todo lo que he dicho yo anteriormente, digamos que podría ser una buena manera de definir lo que es una nación. Pero como categoría de análisis, como categoría de práctica, yo siempre digo que los historiadores tenemos que respetar a nuestros sujetos del pasado, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho más ver lo que pensaban los sujetos del pasado sobre la nación y hacer una historia a partir de ahí. Ver esa lucha, esas diferencias por la definición de la nación, verlas en el pasado, ¿vale? Pero evidentemente eso es una tensión continua y para esa tensión pues necesitamos, digamos, una categoría de análisis, ¿no? Porque si no nos vamos a perder entre lo que los sujetos del pasado nos están diciendo, ¿no? Pero a la vez tenemos que respetar lo que ellos dicen, porque lo que nos interesa es lo que ellos dicen, no lo que nosotros pensamos sobre lo que ellos piensan. Tenemos que entender lo que ellos piensan, o por lo menos lo que ellos querían que otros individuos pensaran a través de los relatos que escribían, ¿no? Bueno, pues creo que esa es la manera adecuada de entenderlo. ¿Que es muy complicada? Efectivamente, pero la realidad es compleja y la historia también. Sí, evidentemente yo creo que has definido, ¿no?, en cierto modo, sin incidir en ello, has expresado los tres conceptos que yo mencionaba, ¿no? La identidad, la experiencia y la memoria. Yo creo que han quedado bastante claros. Son conceptos, como tú dices, son bastante complejos, son abstractos incluso para nosotros en ocasiones, porque al final son cuestiones que salvo que entres de lleno en los ejemplos, que ya entraremos después, aunque sea de forma breve, ¿no?, en los ejemplos que tú has visto a lo largo del trabajo, es muy complicado, ¿no?, para una persona quizás que lo escucha por primera vez, pues entrar o comprender completamente el fenómeno del nacionalismo, porque al final es un fenómeno extremadamente complejo. Yo sí quiero que nos expliques un detalle fundamental que no hemos caído en ninguno de los tres o no hemos todavía tocado del tema del libro, y es la cronología. Es decir, nunca un trabajo de historia tiene elementos al azar y mucho menos un título de una obra. Ya has explicado relatos de vida, por qué se llama relatos de vida, ya has explicado conceptos en plural de nación, ya has explicado los 4 espacios geográficos que trabajas, pero ¿a qué se debe la cronología? Y sobre todo,
muchas personas, lo digo por mis estudiantes y los tuyos, los nuestros, que tenemos en historia contemporánea, pueden llegar al error o a intentar comprender o quizás se quedan con la idea de que el nacionalismo como identidad surge a raíz de la Revolución Francesa o de la Revolución estadounidense en el caso de Estados Unidos o si las revoluciones liberales. El hecho de que tú toques 1780 ya, evidentemente, desde el punto de vista cronológico, pues rompe con esa idea, ¿no? ¿A qué se debe la cronología? Cuéntanos un poco, quizás la definitiva, que si la cronología final pues tendrá una cuestión de cerrar el tema en algún momento, tienes que cerrarlo, supongo, ¿no? Que también eso será importante, pero sobre todo la fecha inicial, ¿a qué se debe? Bueno, por supuesto el marco cronológico tiene que ver con un periodo historiográfico asentado, ¿no? Que es la era de las revoluciones, como creo que ya hemos comentado, ¿no? Que es el momento en el que se producen estos cambios, ¿no? En el que el liberalismo surge como una opción política revolucionaria que transforma al Estado. En el caso de la Revolución Francesa estaba bien claro, a partir de 1789, etcétera, ¿no? Entonces la cronología, por un lado la cronología tiene una relación con la era de las revoluciones liberales, que es el momento clave de esta transición, ¿no? 1780-1840 es una acotación que tiene que ver con las necesidades de tiempo, que esto es otra cosa que uno tiene que tener en cuenta en una investigación, ¿no? Es verdad que hay, digamos que los perfiles de la era de las revoluciones en su inicio y en su final están un poco difusos, ¿no? Porque la revolución e independencia de los Estados Unidos de América ocurre antes de 1780 o empieza antes de 1780, y el último de los grandes ciclos de revoluciones liberales es en 1848, ¿no? Bueno, yo excluyo esas cuestiones, tanto la revolución estadounidense como la revolución de 1848, porque entonces, bueno, habría necesitado en lugar de 4 años, a lo mejor 8 o 10 años para hacer la tesis doctoral, ¿no? Pero aparte de eso, hay otro asunto y yo creo, y este es el sentido de la pregunta tuya, Moisés, yo creo, que es que el problema fundamental y el asunto al que yo le doy vueltas en el libro es el modelo de transición semántica. Es decir, si hemos dicho que lo importante o lo que a mí me interesa es ver lo que pensaban y las maneras que tenían de definir sus naciones, o si definían una nación o no, los sujetos de este momento, bueno, pues lo que a mí me interesa ver entonces es la evolución de esos significados. Evidentemente está el significado liberal, el de que la nación es la asamblea de los ciudadanos unidos para que tienen sus derechos y que tienen su voluntad política, ¿no? O voluntad general. Bueno, pues esta es la idea de soberanía. Pero lo que yo veo en los relatos de vida es que antes de los procesos revolucionarios, y de ahí la cronología, antes de los procesos revolucionarios, en el caso de España, fíjate, de 1808 hasta 1880 hay un periodo, ¿no? Entonces una gran parte de las fuentes que yo tengo son fuentes escritas antes de la revolución, en cada sitio. La revolución pasa en cada sitio, en momentos diferentes. Fíjate, la Revolución Francesa en el año 89, pero la primera revolución que hay en Portugal, por ejemplo, es el fintismo de 1820, ¿eh? O sea, fíjate qué diferencia de cronologías, ¿no? Bueno, pues precisamente como lo que a mí me interesa es ver la transición de las fórmulas de identidad de antiguo régimen, de identidad nacional, que muchas de ellas están relacionadas con cuestiones que había en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, esta idea de nación como lugar de nacimiento o como tribu amplia de nacimiento, ¿no? O como mera clasificación, ¿no? Por ejemplo, las famosas naciones de estudiantes de las universidades de antiguo régimen, ¿no? Que tú ibas a la nación de estudiantes en función de tu procedencia geográfica y ya está, ¿no? Bueno, pues ahí hay una cosa y luego esto se termina en la nación liberal y la nación romántica. Bueno, pues lo que a mí me interesa es qué pasa en medio, ¿eh? Y cómo se hace esa transición. En algunos casos incluso incompleta, porque evidentemente como os podéis imaginar, un reaccionario de principios del siglo XIX, un carlista o antes del carlismo, no va a tener una idea de España como la de los liberales. Entonces, ¿qué idea de España tiene como nación? ¿No está nacionalizado? ¿No tiene una idea de España? No.
Por supuesto que no, hay muchos reaccionarios que claramente están nacionalizados. Entonces, este problema lo tenemos que entender mejor, o de una manera más matizada o más compleja. Bueno, pues de ahí viene la cronología, de utilizar fuentes que han sido escritas antes de los procesos revolucionarios para poder contrastar con otras fuentes escritas durante los procesos revolucionarios, y tengo algunas también dentro del corpus que están escritas después de los procesos revolucionarios. Entonces, a partir de eso, una de las cosas que yo propongo en el libro es un modelo alternativo de explicación de esta transición semántica. Entonces, en lugar de hablar de nación premoderna y nación moderna y decir que el nacionalismo moderno o todas las formas de identificación nacional, porque no hemos hablado del concepto de nacionalismo, pero bueno, yo en ese asunto, si desde el punto de vista, el concepto de nacionalismo no es un concepto común en esta época, Entonces, en términos de práctica, no es un concepto tan relevante para mí, porque apenas encuentras la palabra nacionalismo en ese momento. Para nosotros sí, ¿no? Porque nosotros ya tenemos, desde el punto de vista de lo que viene después, tenemos ya un concepto analítico de nacionalismo muy desarrollado, ¿no? Que vendría a ser, bueno, pues la consideración de la nación como un eje fundamental de la vida humana y una agenda política para que esto sea así, ¿no? Entonces, el asunto de la transición, de eso a lo que vamos a llegar, al asunto previo a lo de que, en fin, de que en la universidad te metan en la nación de Extremadura, la nación de Andalucía, y te pongan un chorizo en el escudo de la nación de Andalucía, o bueno, pues ahí hay un proceso intermedio. Entonces, lo que yo propongo es nuevos conceptos analíticos, basándome en otros autores, pero con una estructura propia, ¿no? Y esos conceptos son lo que yo llamo conceptos etnotípicos, formas etnotípicas de nación. La fórmula etnotípica politizada y la fórmula no politizada. ¿Por qué etnotípica? Porque antes de la idea de una nación liberal, lo que tienen estos sujetos es la idea de que las naciones existen, pero no como clasificaciones, meras clasificaciones que no tienen nada que ver con la identidad de la gente, que eso sería un poco el concepto de nación medieval o que tienen poco que ver, sino como caracteres colectivos, ¿no? Caracteres colectivos, como tendencias colectivas, ¿no? A la altura del siglo XVIII ya había una idea de que los europeos estaban divididos en naciones, y que por un lado había los españoles, por un lado había los franceses, por un lado había los alemanes, y esa idea esa no se la inventan los liberales. Los liberales construyen su concepto de nación sobre esta idea etnotípica. En algunos casos, por ejemplo, hay clasificaciones de pueblos en el siglo XVIII que le atribuyen rasgos comunes a los pueblos hasta un punto, bueno, pues que diríamos ridículo, ¿no? Hay alguna de ellas, por ejemplo, que dice que los españoles tienen tendencia al estreñimiento, y otros, en cambio, los franceses, la enfermedad a la que tienden los franceses es la sífilis, ¿no? Bueno, pues aquí esto no se corresponde con la idea medieval de nación. Aquí hay algo en medio, ¿no? Entonces, esta idea etnotípica sería la etnotípica no politizada. La politizada es cuando se asocia con unas instituciones determinadas, ¿no? Cuando los comuneros hablaban del reino, el asunto de los derechos, los fueros y leyes de estos reinos. Bueno, pues eso está asociado a una identidad específica. Y esto es lo que yo llamo etnotípica politizada. Bueno, pues los reaccionarios del siglo XIX, en mi opinión, es una propuesta, no tenían una idea de nación liberal, tenían una idea de nación etnotípica, ¿no? Entonces, la cronología tiene ese sentido, porque es esencial para entender el proceso histórico, y también es esencial para la construcción del modelo. Sin duda, una cuestión que sería tremendamente interesante sería acercarse a todos los ejemplos estos vitales que planteabas al principio, y para ello, pues bueno, gana todavía más interés, ¿no? El acercarse al libro y el poder leer uno por uno estos ejemplos. Algunos son específicamente graciosos, otros son lo de las fanegas, etcétera, pero os adelanto que algunos tienen bastante gracia. Bueno, eso desde luego que alegra mucho el trabajo del historiador. Cuando se encuentra alguna cosita de estas, parece que estamos en otro mundo comparado con el de las fanegas, la economía, todas estas cuestiones. Pero bueno, todo forma parte de nuestro pasado, y desde ahora el libro tuyo, Raúl, forma parte de nuestro presente.
es una alegría y forma parte también del futuro de la historiografía. Por ello mismo, nos gustaría cerrar este programa, porque nos está pisando el tiempo, preguntándote directamente, aunque esto es algo que siempre se tiene que juzgar a posteriori, sobre todo en historia, que normalmente la importancia historiográfica de los libros tarda en macerar, pero ¿cuál consideras que es ahora mismo la principal aportación a la historiografía que ha hecho tu obra? Bueno, como tú dices, es una pregunta en el riesgo, ¿no?, de caer en la pretenciosidad, ¿no? Eh, porque, bueno, al fin y al cabo escribes no solo para ti, escribes para entender un asunto y también para los colegas, ¿no? Y son ellos los que tienen que valorar esto, ¿no? Pero bueno, haciendo ¿no?, la prevención que dices tú, yo creo que lo más útil, ¿no?, para la discusión sería este modelo, ¿no? Este modelo conceptual de transición conceptual, que además se da consistentemente con algunas variaciones, pero yo diría que consistentemente en los 4 casos, ¿no? Por lo tanto, si fuera solo una cosa que aparece en España, pues podríamos pensar en otras interpretaciones, ¿no? Pero viendo que aparecen los 4 casos, pues digamos que las probabilidades de extrapolación, pues por supuesto siempre hay que tener muchísimo cuidado con esto, pero digamos que el asunto lo hace interesante desde muchas perspectivas, ¿no? Y luego, por supuesto, se podrían decir cosas concretas, ¿no?, porque yo también he intentado dialogar con las historiografías de cada uno de los casos. Por ejemplo, la manera de entender a los reaccionarios del siglo XIX, ¿no?, que esto es algo que muchos otros colegas y otros y otras colegas están trabajando, ¿no?, de que los habíamos entendido mal, porque los entendemos desde el punto de vista de los liberales, ¿no?, y desde la idea de la construcción de la nación liberal. Bueno, pues yo creo que esta cuestión del modelo conceptual ayuda también a entender ese asunto. Y luego también no tiene nada que ver, por supuesto, esto es, digamos, más bien un desideratum, si este modelo sería aplicable a periodos anteriores, ¿no? Por supuesto, el tema del yo no soy modernista, ¿no? Pero vamos, me encantaría discutir respecto a la vigencia de estas ideas etnotípicas en periodos previos a la cronología, porque yo empiezo justo en el momento antes. Empiezo antes de la Revolución, ciertamente, pero justo en el momento antes. Hay otros autores que han estudiado temas muy anteriores, siglo XVII, por ejemplo, siglo XVIII, y yo creo que este modelo también permite dialogar bien con las evidencias empíricas de esas épocas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, desde luego el libro no pretende cerrar nada, ¿no? Más bien profundizar en debates que están ya muy abiertos y, sobre todo, intentar mejorar, en cierto modo, responder a esa insatisfacción de la que hablaba al principio, ¿no? Intentar que esa insatisfacción sea más reducida y que la forma que tenemos de entender, perdón, tenemos de entender la transición de las fórmulas previas al liberalismo al mundo del nacionalismo liberal, pues sea más matizada, más compleja y sobre todo más adecuada a lo que los seres humanos que vivieron esa época pensaban, ¿no? Y no tanto en lo que nosotros hemos proyectado sobre ellos. Sí, sin duda coincido contigo en el valor de la obra. Ya lo insinué al principio y lo digo sin tapujos. Creo que desde el punto de vista conceptual es fundamental esta obra porque aporta luz y sobre todo reconduce o, bueno, plantea, ¿no?, esa alternativa o esa vía que tú has planteado a lo largo de toda la entrevista de tu idea, ¿no?, de cómo hay que trabajar la cuestión de la nación, de la construcción de la nación. Sin duda es una obra que no dejaremos de recomendar en este programa. Raúl, nos queda muy poco tiempo, así que sin más dilación te vamos a dar las gracias de nuevo porque has vuelto a estar con nosotros en el programa y sinceramente me quedo con las ganas de entrar de lleno en esos ejemplos, ¿no? Pero bueno, el tiempo al final nos apremia. Y también creo que era necesario un programa así, un programa en el que se hablase de los conceptos de forma clara, que se comprendiera la complejidad del fenómeno del que estamos hablando, de los fenómenos de identidad, que hay que tener en cuenta también cuestiones de la memoria, la experiencia vital de los propios sujetos, que son los que han ido construyendo no los conceptos, sino su realidad, ¿no? Su realidad a través de estas ideas. Y aunque sí que es cierto que nos falta la parte digamos, del ejercicio práctico, ¿no?, de la teoría, de cómo la has plasmado
en la práctica, pues con más motivo aún nuestros oyentes tendrán que echar mano del bolsillo y adquirir el libro, que yo sin duda lo recomiendo. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar del libro. Para mí ha sido un placer y os animo, por supuesto, a continuar con el programa, que es enormemente interesante para todos, porque, como yo creo que ya os he dicho, es una combinación excelente entre la divulgación, ¿no? y lo que se está produciendo en la academia, cosa que en muchos lugares pues está demasiado separado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tus buenos deseos y, bueno, como hacemos todas las semanas, nos gustaría cerrar el programa agradeciendo a todo el mundo, sin los que realmente sería imposible hacer este programa, o por lo menos no tendría sentido. Son a todas aquellas personas que se han acercado una semana más a escucharnos. Muchísimas gracias. Ya sabéis que están disponibles todos nuestros podcast de estas 3 temporadas, tanto en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca como en Spotify y también en iVoox, donde podéis producir vuestros comentarios, críticas, sugerencias y, si no, hacérnoslas llegar a nuestro correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es o al Twitter @asdebolsillo, con H porque es de historia y no el de la baraja, como nos gusta recordar siempre. Muchas gracias y hasta la semana que viene.